Debí saber que algo andaba mal cuando mi taza de café empezó a temblar en mis manos. No por miedo, ni hablar, sino por lo absurdo de lo que oía a través de la puerta de la cocina. ¿Cuándo le dirás a mi hijo que ninguno de los niños es suyo? La voz de mi madre, nítida como un cristal roto, atravesó el aire de la mañana como un bisturí en la carne. La respuesta de mi esposa Celia me dejó paralizada. No hasta que paguen la matrícula y las bodas. Su verdadero padre no puede permitírselo. Me quedé allí, en el pasillo de mi maldita casa, sosteniendo una taza que decía, el mejor padre del mundo. La ironía era tan densa que te atragantabas. 23 años de matrimonio, 3 hijos, y al parecer había estado jugando a las casitas con la familia de otra persona todo este tiempo. Además, continuó Celia, bajando la voz a ese susurro conspirativo que usaba cuando cotilleaba sobre los vecinos. Tom es demasiado estúpido para darse cuenta. Míralo. ¿De verdad cree que Katie tiene sus ojos? Mi madre se rió entre dientes. Esa chica tiene los ojos de Derek. Sin duda. Y Michael definitivamente tiene la terquedad de su padre. Derek. El maldito Derek Morrison, el supuesto socio de mi esposa. El mismo Derek que llevaba 15 años viniendo a nuestras barbacoas, dándome palmadas en la espalda y llamándome amigo, mientras que aparentemente había dado una palmada a algo completamente distinto. Dejé la taza en la mesa del pasillo con precisión quirúrgica. Nada de golpes dramáticos, nada de jadeos teatrales, solo un hombre procesando la destrucción sistemática de toda su existencia mientras su madre y su esposa lo comentaban como si estuvieran haciendo la lista de la compra. ¿Y qué hay de la pequeña Emma?, preguntó mamá. Oh, definitivamente es de Derek. Los mismos hoyuelos, la misma risa. Tom nunca se dio cuenta porque siempre estaba trabajando esos turnos dobles en la planta. Claro, esos turnos dobles que trabajé para pagar las clases de violín de Emma. Las solicitudes de ingreso a la universidad de Katie y el equipo de fútbol de Michael. Todo para chicos que compartían ADN con Derek Morrison en lugar de conmigo. Me alejé de la cocina, mis botas de trabajo silenciosas sobre el suelo de madera que yo mismo había instalado hacía 3 veranos. El mismo suelo donde mi familia falsa había tomado incontables fotos de la mañana de Navidad, celebraciones de cumpleaños y sesiones de deberes. En mi habitación, nuestra habitación, cogí el teléfono e hice lo que cualquier hombre racional haría. Llamé a la planta de automóviles para decir que estaba enfermo y luego me senté en el borde de la cama, mirando las fotos familiares esparcidas por la cómoda. Katie, de 19 años, supuestamente tenía mis ojos, abejas. Esos eran los ojos verdes de Derek, no mis ojos marrones. Michael, de 17, a quien enseñé a lanzar una espiral perfecta. Su mandíbula no se parecía en nada a la mía, pero sin duda coincidía con los rasgos cuadrados de Derek. Y Emma, mi bebé de 14, con esos hoyuelos que me habían derretido el corazón durante años. Ninguno de ellos era mío. Oí los tacones de Celia subiendo las escaleras. Hora del espectáculo. Tom, pensé que ya te habías ido a trabajar. Apareció en la puerta, tan bien arreglada como siempre, con el pelo rubio y un corte bob impecable, y traje de negocios. Presionado y profesional. La exitosa agente de seguros que había ascendido en la empresa mientras yo, al parecer, ascendía sin rumbo fijo. Me sentí mal, dije, sin levantar la vista de las fotos. ¿Un virus estomacal o algo así? Se acercó y percibí un ligero olor a su perfume. El mismo perfume que había usado el día de nuestra boda. Ahora, solo otra mentira en un catálogo de engaños. Pobrecita. ¿Quieres que te prepare una sopa antes de ir a la oficina? Pobrecita. Dios mío. No, estaré bien. Adelante, ten tu reunión con Derek hoy. Observé su rostro en el espejo del otro lado de la habitación. Solo un pequeño estremecimiento, apenas perceptible. Pero llevaba casado con esta mujer más de 2 décadas. Conocía sus señales. ¿Cómo supiste de esa reunión? Suerte. Después de que se fuera, pasé la mañana haciendo lo que cualquier buen detective haría. Investigué mi propia vida. 23 años de matrimonio dejan muchas pruebas por ahí, y había sido demasiado confiado para notar los patrones. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban cargos regulares de hotel en días en que Derek supuestamente estaba fuera de la ciudad por negocios. Las facturas telefónicas de Celia revelaban cientos de mensajes de texto y llamadas a su número, a menudo. Tarde en la noche, cuando decía estar trabajando en los archivos de sus clientes. Pero la verdadera baza estaba en su joyero, escondida tras un doble fondo que desconocía. Cartas, docenas de ellas con más de 20 años de antigüedad. Cartas de amor de Derek hablando de nuestros hijos y de cuándo por fin podríamos estar juntos. La primera carta estaba fechada 6 meses antes de que naciera Katie.
Me senté a leer sobre la infidelidad de mi esposa, sobre cómo habían planeado dejar a sus respectivos cónyuges, pero decidieron que era más conveniente dejarme criar y mantener a sus hijos mientras ellos continuaban su relación paralela. Una carta me hizo reír a carcajadas, de verdad, de pura audacia. Tom es un excelente proveedor. Los niños lo adoran y nunca cuestiona nada. Tenemos mucha suerte de que esté dispuesto a trabajar esos turnos extra para darle a nuestra familia todo lo que necesitamos. Nuestra familia, su familia, mi billetera. Al mediodía, ya había tomado una decisión. Llamé a mi amigo Jake, que trabajaba en la construcción, y le pedí que viniera con su camioneta. Luego llamé a un cerrajero. ¿De qué se trata?, preguntó Jake al llegar. Es el día de la mudanza, respondí. Todo lo que pertenece a mi esposa e hijos necesitan estar en el jardín delantero a las 3. Jake levantó una ceja. ¿Divorcio? Algo así. Trabajamos rápido. Ropa, artículos personales, fotos. Todo lo que pertenecía a Celia y los niños fue a parar a bolsas de basura y cajas. Me quedé con algunas cosas. Mis herramientas, mis libros, mis discos. Todo lo demás era presa fácil para la venta del jardín delantero. El cerrajero llegó a las 2:30. A las 3, todas las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. A las 3:15, pegué una nota en la puerta principal. Celia, Katie, Michael y Emma, felicitaciones por finalmente ser libres de vivir con su verdadero padre. Empaqué sus pertenencias y las puse en el jardín. No se molesten en probar las cerraduras. Ya las cambiaron. La dirección de Derek es 1247 Maple Street en caso de que lo hayan olvidado. Mucha suerte con su verdadera familia, Tom. PD. Me quedo con el perro. Rex es el único en esta casa que es realmente leal. A las 4, estaba sentado en el porche con una cerveza y Rex a mis pies cuando el BMW de Celia entró en la entrada. El Mercedes plateado de Derek iba justo detrás de ella. La expresión de su rostro era indescriptible. Conmoción, luego ira, luego pánico, al ver toda su vida esparcida por el jardín delantero. Los vecinos ya se habían empezado a reunir, con los teléfonos en la mano, grabando lo que claramente iba a ser la diversión del vecindario esa noche. «Tom, ¿qué demonios es esto?», gritó, subiendo al porche. «Limpieza de primavera», dije, tomando otro sorbo de cerveza. Pensé que era hora de deshacerse de un peso muerto. Derek se acercó a ella, con todo su 1,88 metros de su arrogante arrogancia. «Un momento, amigo. Creo que ha habido algún malentendido». «Amigo». Me puse de pie, Rex, gruñendo por lo bajo a mi lado. «El único malentendido es cuánto tiempo me llevó darme cuenta de que te has estado acostando con mi esposa y haciendo pasar a tus hijos por míos». Ambos palidecieron. A nuestro alrededor. Podía oír el clic de los teléfonos mientras los vecinos grababan cada palabra. «Tom, hablemos de esto adentro», dijo Celia con la voz temblorosa. «No puedo. Ya no vives aquí. Ninguno de ustedes vive aquí». Derek intentó subir a mi porche. Gran error. Llevo 15 años trabajando en una planta automotriz. Tengo las manos fuertes por manejar maquinaria pesada. Mis reflejos son agudos por evitar accidentes industriales. Cuando Derek me agarró del brazo, lo atrapé. Le agarré la muñeca y la giré lo justo para que se tambaleara hacia atrás. «No», dije en voz baja. «No empeores esto más de lo que ya está». Parecía que quería volver a intentarlo, pero la creciente multitud de vecinos con sus cámaras lo hizo pensárselo 2 veces. Nada mina la confianza de un tipo duro como la perspectiva de ser derribado en las redes sociales. «Esto no ha terminado», dijo, alisándose la chaqueta. «Tienes razón», respondí. «Apenas empieza». A la mañana siguiente, me desperté en mi propia casa por primera vez en 23 años. Sin Celia acaparando el baño. Sin niños discutiendo durante el desayuno. Sin falsos dramas familiares que resolver. Solo yo, Rex y el dulce sonido del silencio. Pero el silencio no paga las facturas ni planea venganza. Tenía trabajo que hacer. Primera parada, la casa de mi madre. Hora de una conversación que llevaba 23 años pendiente. Mamá vivía en la misma casa estilo rancho donde crecí, a unos 10 minutos del otro lado de la ciudad. Estaba en su jardín cuando llegué, cuidando sus rosas como si no le importara nada. «Tommy», dijo sin levantar la vista. Me enteré de la emoción de ayer. «Seguro que sí. Pueblo pequeño, bocazas». Ella. Finalmente se giró hacia mí y vi algo que nunca antes había notado. «Culpa». Estaba escrita en su rostro curtido. «Tenemos que hablar, mamá». En su cocina, rodeada del mismo papel tapiz floral de mi infancia, le expliqué todo lo que sabía. La conversación que había escuchado, las cartas, la cronología que dejaba claro que ninguno de mis hijos era mío. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?»,
Pregunté. Se sirvió café con manos temblorosas. Desde que nació Katie. Con solo ver a esa bebé supe que no era tuya. Pero Celia me rogó que no dijera nada. Dijo que destruiría a la familia. ¿Qué familia? La falsa donde me maté trabajando para mantener a los hijos de otro hombre. Esos niños te quieren, Tommy. Eres el único padre que han conocido. Construido sobre una mentira, mamá. Todo se construyó sobre una maldita mentira, y tú ayudaste. Entonces se echó a llorar, pero ya no sentía ninguna compasión. 23 años de engaño no se borran con unas lágrimas. Pensé que era mejor así. Derek también estaba casado y su esposa no podía tener hijos. Parecía que todos conseguían lo que querían. Todos menos yo. La dejé allí con su café y... Su culpa. Tenía cosas más importantes que hacer. Siguiente parada, el bufete de Jim Bradley, mi viejo amigo del instituto que se había convertido en el abogado más exitoso del pueblo. Si iba a destruir a mi falsa familia, tenía que hacerlo legal y exhaustivamente. Dios mío, Tom, dijo Jim después de que le explicara la situación. Esto parece sacado de una telenovela. ¿Puedo demandarlos por qué? Hacer trampa no es ilegal, y has mantenido voluntariamente a esos niños durante años. Fraude, tergiversación intencionada. Tengo 23 años de recibos de manutención infantil. No debería haber estado pagando. Jim se recostó en su sillón de cuero, pensando, es una posibilidad remota, pero podríamos presentar un caso de inducción fraudulenta. Si puedes demostrar que Celia te engañó intencionalmente sobre la paternidad para asegurar la manutención, puedo demostrarlo. Tengo cartas de amor de hace 20 años. Eso cambia las cosas. Sin embargo, necesitaremos pruebas de ADN para que se sostenga. Ya estoy trabajando en eso. No mentía. Esa tarde, fui en coche a la preparatoria donde Katie terminaba su último año. Esperé en el estacionamiento hasta que terminaron las clases y luego me acerqué a ella. Mientras caminaba hacia su coche. Papá, parecía confundida y dolida. Mamá dijo, «¿Nos echaste? ¿Por qué hiciste eso?» Al mirarla, sentí una punzada de algo que podría haber sido dolor. Esta chica me había llamado papá durante 19 años. Le enseñé a montar en bicicleta, le ayudé con la tarea, la acompañé a su primer día de clases. Nada de eso era falso, aunque lo de biología sí lo fuera. Katie, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ves tan diferente a mí? Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Tus ojos, tu cabello, tu estructura facial. Mírame. Mírame. ¿De verdad? ¿Ves algún parecido? Me miró fijamente un largo rato y vi cómo la comprensión se reflejaba en esos ojos verdes. Los ojos verdes de Derek. Lo sabes, ¿verdad? Susurró. Lo sé. La pregunta es, ¿lo sabías? Entonces empezó a adorar. Grandes sollozos horribles que le sacudieron todo el cuerpo. Lo sospeché. Todos lo sospechábamos. Pero mamá dijo que no importaba que fueras nuestro padre en todos los sentidos. A mí me importa, Katie. Importa que haya estado viviendo una mentira durante más de 20 años. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente dejas de ser nuestro padre. Nunca fui tu padre. Ese es el punto. La dejé allí, en el estacionamiento, llorando junto a su auto. El auto que le había ayudado a comprar con el dinero de esos turnos extra en la planta. La prueba de ADN fue más fácil de lo que esperaba. El cepillo de Katie del baño tenía muchas muestras, y Michael había dejado una botella de agua en su habitación. El ADN de Emma provenía de un estuche de retención que había olvidado con las prisas por empacar. Conduje hasta el pueblo de al lado y pagué en efectivo en un laboratorio privado. Resultados en 72 horas, sin preguntas. Mientras esperaba, me concentré en la segunda fase de mi investigación, la vida de Derek Morrison. Si quería destruirlo, necesitaba conocer sus debilidades. Derek vivía en Brookfield Estates, la elegante urbanización donde todos los profesionales exitosos del pueblo tenían sus mansiones. Su casa era un monumento de estilo colonial al éxito suburbano, con una entrada circular y un jardín profesionalmente diseñado. Aparqué al otro lado de la calle el martes por la noche y observé cómo se desarrollaba la escena doméstica a través de las ventanas de su sala. Derek, Celia y mis antiguos hijos jugando a la familia feliz en su nuevo entorno. La esposa de Derek no estaba a la vista, probablemente sabía del asunto y decidió reducir sus pérdidas. El miércoles por la noche, me animé. Recorrí la propiedad, fijándome en las cámaras de seguridad, los puntos de entrada y el código del garaje que Derek marcó al llegar del trabajo. Es increíble lo descuidada que se vuelve la gente cuando cree estar a salvo. El jueves por la noche, los resultados de ADN llegaron a un apartado de correos que había alquilado con un nombre falso. 3 pruebas distintas, 3 conclusiones idénticas. No era el padre biológico de Katie,
Michael ni Emma Morrison. Sí, Morrison. Así es como empecé a pensar en ellos. Me senté en mi camioneta fuera del laboratorio leyendo los documentos oficiales que confirmaban lo que ya sabía. 23 años de mi vida reducidos a marcadores genéticos y porcentajes de probabilidad. Pero los números no mienten, a diferencia de las personas. El viernes por la mañana, hice copias de todo. Los resultados de ADN, las cartas de amor, los registros financieros que mostraban cuánto había gastado en los hijos de Derek a lo largo de los años. Luego conduje hasta la mejor imprenta de la ciudad y lo encuaderné todo en una carpeta de presentación profesional. 3 carpetas, en realidad, una para Celia y otra para Derek. Y otra para mi abogado. El careo estaba programado para el viernes por la noche. Sabía que Derek y Celia estarían en el Riverside Grill, su lugar habitual para las citas. Llevaban años yendo todos los viernes, cuando creía que estaba cenando con sus amigas. Llegué a las 6:30 y pedí una mesa con vista clara a su reservado. Ya estaban allí, tomados de la mano por encima de la mesa como adolescentes enamorados. Habría sido romántico si no fuera tan repugnante. Esperé a que pidieran el postre y luego me acerqué a su mesa. ¿Te importa si me uno?, preguntó Celia. Derek empezó a levantarse, pero le puse una mano en el hombro y lo empujé hacia atrás. Siéntate. Vamos a tener una conversación civilizada. Acerqué una silla y dejé la carpeta de presentación en la mesa, entre ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Derek. Los resultados de la prueba de ADN de tus hijos. Felicidades, papá. Los 3 son definitivamente tuyos. Celia agarró la carpeta y la abrió, con las manos temblorosas mientras hojeaba las páginas. Otros comensales empezaban a notar el drama que se desarrollaba en su restaurante tranquilo. Tom, por favor, susurró. Aquí no. ¿Por qué no aquí? Llevan 20 años manteniendo su relación en público. Me parece apropiado. Derek intentó tomar las riendas de la situación. Mira, Tom, sé que esto es difícil, pero podemos encontrar una solución. Aquí todos somos adultos. ¿Adultos? Me reí tan fuerte que la pareja de la mesa de al lado se dio la vuelta. Los adultos no se pasan 20 años mintiéndole a la cara a alguien mientras andan a escondidas a sus espaldas. Baja la voz, siseó Derek. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Adelante. Me encantaría explicarle al agente Martínez cómo has estado cometiendo fraude durante 2 décadas. Fue entonces cuando Derek cometió su segundo gran error de la semana. Me agarró la muñeca, intentando presionarme para que me fuera. Ya he dicho que trabajo con maquinaria pesada, ¿verdad? Mi fuerza de agarre podría triturar nueces. Las suaves manos de Derek no eran rival para 20 años de trabajo manual. Le agarré la muñeca y apreté hasta que hizo una mueca. No me vuelvas a tocar nunca más, dije en voz baja. De hecho, no me vuelvas a hablar nunca más. ¿Quieres jugar a las casitas con Celia y tus hijos? Bien, pero tú. Voy a pagar por el privilegio. Le solté la muñeca y me levanté, dejando la carpeta de ADN en la mesa. Disfruta del postre. Y Derek, quizá quieras empezar a buscar un segundo trabajo. Esos niños son caros. El fin de semana me dio tiempo para planear la tercera fase de mi venganza, la humillación pública. En un pueblo pequeño como el nuestro, la reputación lo es todo. Destruye la reputación de alguien y le has destruido la vida. El lunes por la mañana, empecé con el lugar de trabajo de Celia. Midwest Insurance Group se enorgullecía de sus valores familiares y la confianza de la comunidad. Su lema era, literalmente, integridad en la que se puede confiar. Perfecto. Había preparado una carpeta de presentación diferente para la jefa de Celia, la gerente regional Patricia Walsh. Esta contenía copias de las cartas de amor, los resultados de ADN y una cronología que mostraba cómo la aventura de Celia se había solapado con la adquisición de varios clientes importantes. Señor Henderson, dijo Patricia cuando llegué a su oficina, ¿qué puedo hacer por usted? Pensé que debería saber que uno de sus agentes principales ha estado llevando a cabo un asunto de 20 años que implicó estafar a su esposo por cientos de miles de dólares. Puse la carpeta en su escritorio y observó cómo su rostro cambiaba al leer las pruebas. Esto es bastante serio, dijo finalmente. La cosa mejora. Consulten la cronología en la página 6. Fíjense en cómo las mayores ventas de Celia coincidieron con los contactos comerciales de su amante. Derek Morrison le ha estado proporcionando información privilegiada de su empresa durante años. No era del todo cierto, pero no tenía por qué serlo. La sugerencia bastó para sembrar la duda sobre cada trato que Celia había cerrado. ¿Qué quieren que haga al respecto?, preguntó Patricia. Eso depende de ti. Pero si yo dirigiera una empresa basada en la integridad, querría saber si alguno de mis empleados era un mentiroso patológico. Le dejé la carpeta a Patricia y conduje por la ciudad hasta el lugar de trabajo de Derek, Morrison Construction Management.
Derek era supervisor de proyectos para la constructora más grande del condado, responsable de licitar contratos municipales por millones de dólares. Su jefe, Frank Morrison, sin parentesco, solo una desafortunada coincidencia, era menos diplomático que Patricia. ¿Me estás diciendo que Derek lleva 20 años mintiendo sobre su vida personal?, preguntó Frank. Te digo que Derek ha estado mintiendo, y punto. Si les miente a su esposa y a su mejor amigo, ¿qué te hace pensar que es honesto contigo? Dejé una carpeta allí también, junto con la sugerencia de que Frank podría querer auditar las ofertas de proyectos recientes de Derek. El martes llegó la fase 4, la destrucción social. Había creado un sitio web sencillo con uno de esos servicios de alojamiento gratuito. El nombre de dominio era True About Derek and Celia Calm y contenía todas las pruebas que había reunido, ordenadas cronológicamente como el expediente de un fiscal. Luego envié el enlace a todos mis contactos junto con un breve mensaje. Después de 23 años de matrimonio, descubrí que mi esposa ha estado teniendo una aventura y que ninguno de mis hijos es biológicamente mío. Pensé que nuestros amigos y vecinos deberían saber la verdad sobre las personas a las que les han confiado sus secretos, sus negocios y su amistad. La respuesta fue inmediata y brutal. Mi teléfono empezó a sonar en menos de una hora. Amigos y vecinos llamaban para expresar su conmoción, indignación y apoyo. Al anochecer, el sitio web se había compartido en todas las redes sociales de la ciudad. La construcción de Derek. La compañía empezó a recibir llamadas de clientes que cuestionaban su integridad. La oficina de seguros de Celia se llenó de solicitudes de cancelación de pólizas. El periódico local publicó la noticia en portada, con un artículo titulado «Pruebas de ADN revelan 20 años de engaño». El miércoles por la mañana se produjo la primera confrontación real desde el incidente del restaurante. Derek apareció en mi casa a las 6 de la mañana, golpeando la puerta como si intentara derribarla. Abrí la puerta en bata, taza de café en mano, con Rex gruñendo a mi lado. «Hijo de bruja», gruñó Derek. «Lo has destruido todo». «Yo no destruí nada. Solo dije la verdad. Si la verdad destruyó tu vida, es tu culpa. Elimina esa página web. Deja de difundir mentiras sobre nosotros». «¿Qué mentiras? Todos los documentos de esa página son auténticos. Todas las cronologías son precisas. Todas las conclusiones se basan en pruebas». Derek me empujó hacia mi sala y lo dejé. A veces hay que dejar que el enemigo dé el primer paso. Te lo advierto, Tom. Detén este maltrato o llamaré a la policía. Adelante. Me encantaría explicarles cómo me has estado defraudando durante 20 años. Ahí es cuando Derek cometió su tercer y mayor error. Me agarró del cuello y me empujó contra la pared. He peleado exactamente 3 veces en mi vida adulta, y las 3 las gané. No porque sea particularmente duro, sino porque soy lo suficientemente inteligente como para esperar a que mi oponente cometiera un error. El error de Derek fue pensar que, por ser más alto y más joven, podría intimidarme físicamente. Lo que no tuvo en cuenta fueron 20 años de rabia contenida y 15 años de acondicionamiento físico. Le agarré las muñecas, se las torcí a la espalda y lo llevé de bruces a la puerta de mi casa. Luego abrí la puerta y lo empujé al porche, donde la señora Patterson, de al lado, paseaba a su perro. «Buenos días, señora Patterson», grité alegremente. Derek ya se iba. Derek bajó los escalones del porche a trompicones, con la cara roja de vergüenza y rabia. «Esto no ha terminado», gritó. «Sigues diciendo eso, pero desde donde estoy, me parece que todo está perdido». La señora Patterson observaba todo con los ojos muy abiertos, con el teléfono ya listo y grabando. Al mediodía, el vídeo de Derek siendo expulsado de mi casa circulaba por Internet. Facebook con el mensaje, «Destroza hogares, recibe su merecido». El jueves llegó la noticia de que Celia había sido suspendida administrativamente mientras se investigaban sus prácticas comerciales. La constructora de Derek lo había suspendido sin sueldo mientras auditaban los registros de su proyecto. Pero la verdadera victoria llegó el viernes por la tarde, cuando mi abogado me llamó para informarme sobre la demanda civil. «Tom, no te lo vas a creer». El abogado de Derek llamó queriendo llegar a un acuerdo extrajudicial. «¿Cuánto?» «Ofrecen $200,000 para que esto se resuelva sin hacer ruido». Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Contraoferta, $400,000 y que ambos se vayan de la ciudad en 60 días. Eso es bastante agresivo. Así que me mintieron durante 20 años. Jim volvió a llamar una hora después. Aceptaron. Así, sin más, había ganado $400,000 en daños y perjuicios, además de la satisfacción de ver a mi falsa familia hacer las maletas y desaparecer de mi vida para siempre. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba una persona más que debía pagar por su participación en este engaño. El sábado por la mañana fui en coche a casa de mi madre para nuestra última conversación.
Me esperaba en el porche. Parecía más vieja de lo que la había visto nunca. Me enteré del acuerdo, dijo. ¿Lo hiciste? Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. Tommy, sé que estás enojado conmigo, pero pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome? Mamá, les ayudaste a robarme 23 años de vida. Esos niños necesitaban un padre. Tenían un padre, Derek. Solo creías que yo era un mejor sueldo. Empezó a llorar de nuevo, pero yo seguía sin sentir compasión. Me mudo a Florida el mes que viene, le dije. Compré una casa en la costa del Golfo con parte del dinero del acuerdo. No volveré de visita y no atenderé tus llamadas. No puedes hablar en serio. Lo digo en serio. Tú tomaste tu decisión hace 20 años. Ahora yo estoy tomando la mía. La dejé allí en el porche, llorando en sus manos. Algunos puentes están destinados a quemarse. El día de la mudanza llegó exactamente 60 días después, tal como especificaba el acuerdo de conciliación. Me quedé en el porche, con una taza de café en la mano, observando a Derek cargar cajas en un camión de mudanzas mientras Celia supervisaba desde la acera. Los niños, los hijos de Derek, parecían tristes. Katie no dejaba de mirar hacia mi casa como si quisiera despedirse, pero le había dejado claro que un capítulo de mi vida estaba cerrado. Michael solo parecía enojado, probablemente culpándome por interrumpir su último año. Emma parecía confundida más que nada, demasiado joven para comprender del todo el drama adulto que había destruido su mundo. Una parte de mí sentía lástima por ellos. No habían pedido nacer en una red de mentiras y engaños. Pero sentirse mal no cambia la biología, y la biología no miente como la gente. Derek me sorprendió mirando y tuvo el descaro de saludar como si fuéramos vecinos despidiéndose amistosamente en lugar de enemigos terminando una guerra de 20 años. No le devolví el saludo. Celia parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2 meses. El estrés de perder su trabajo, su reputación y su vida cómoda le había pasado factura. Su cabello perfectamente peinado mostraba canas, y su ropa de diseñador había sido reemplazada por básicos de tiendas de descuento. Bien. Se había ganado cada noche de insomnio y cada comentario susurrado de antiguos amigos. El camión de mudanzas arrancó al mediodía, seguido del Mercedes de Derek y el BMW de Celia. Los observé hasta que desaparecieron por la esquina y luego entré para terminar de empacar. Mi casa en Florida era un lugar modesto junto al agua. Nada elegante, pero lo suficientemente cómoda para un hombre y su perro. La compré sin verla, basándome en fotos y un tour virtual. A veces tienes que confiar en que cualquier lugar es mejor que donde estás. Rex parecía entusiasmado con la mudanza, probablemente percibiendo mi mejor humor. Los perros son más inteligentes de esa manera. Saben cuando sus humanos finalmente son libres. El viaje hacia el sur tomó 2 días con una parada de una noche en Georgia. Nunca había sido un gran viajero, pero algo acerca de poner millas entre mí y el pasado se sentía terapéutico. Cada frontera estatal era otra capa de distancia de las mentiras y la traición. Mi nueva casa era perfecta, pequeña pero limpia, con un porche con mosquitero que daba a un canal que conducía al Golfo de México. El dueño anterior había dejado un barco de pesca amarrado al muelle y el agente inmobiliario dijo que estaba incluido en la venta. Nunca había sido un gran pescador, pero pensé que tenía tiempo para aprender. La primera semana la pasé instalándome, comprando muebles y explorando mi nueva ciudad. Era más grande que el lugar que había dejado atrás, pero lo suficientemente pequeño como para que el empleado de la ferretería recordara mi nombre después de 2 visitas. Nadie aquí conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima, curiosidad o juicio. Yo solo era Tom Henderson, el tipo que se había mudado del norte, había comprado la vieja casa de los Garrett y se ocupaba de sus propios asuntos. Era justo lo que necesitaba. 3 meses después de mi nueva vida, estaba sentado en el muelle con Rex intentando averiguar cómo lanzar un sedal sin engancharme cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con un prefijo familiar. Tom, soy Katie. Casi colgué, pero algo en su voz me detuvo. ¿Qué quieres, Katie? Quería disculparme y decirte algo importante. Te escucho. Derek se fue. Empacó un día y desapareció. Dejó a mamá con todas las facturas y sin forma de pagarlas. Ahora trabaja en un supermercado, apenas llega a fin de mes. Sentí un breve momento de satisfacción seguido inmediatamente de culpa por sentirme satisfecho. Lo siento mucho. ¿De verdad? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Lo sentía? Esta gente había destruido mi vida, me había robado 23 años y me había convertido en un tonto. ¿De verdad me sentí mal porque sus mentiras finalmente los habían alcanzado? Lamento que estés atrapado en medio de algo que no fue tu culpa, dije finalmente. Pero no lamento que las acciones tengan consecuencias. Lo entiendo. Solo quería que supieras que te quería. Todos lo hacíamos. Fuiste un buen padre aunque no fueras nuestro padre biológico.
Katie, sé que no puedes perdonarnos. Sé que han pasado demasiadas cosas, pero necesitaba que supieras que el amor era real, aunque todo lo demás fuera mentira. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome sentada en el muelle con un teléfono en una mano y una caña de pescar en la otra, intentando procesar emociones que creía haber enterrado. Rex me miró con esos ojos de perro conocedor y le rasqué detrás de las orejas. ¿Qué te crees, chico? ¿Crees que soy mala persona por no importarme lo que les pase? Rex solo meneó la cola. Los perros no juzgan. Simplemente aman incondicionalmente y se mantienen leales pase lo que pase. Quizás por eso siempre había preferido a los animales a las personas. El sol se ponía sobre el agua, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. En algún lugar del norte, mi antigua familia lidiaba con las consecuencias de 20 años de engaño. Derek los había abandonado al igual que había abandonado su integridad, dejando a Celia sola para enfrentar el desastre. Debería haberme sentido reivindicado. Justicia hecha, cuentas saldadas, errores corregidos. En cambio, solo me sentía cansado. Pero cansado era mejor que traicionado. Cansado era mejor que vivir una mentira. Cansado era el precio de la libertad. Y había pagado precios mucho peores por cosas mucho menos valiosas. Lancé mi sedal al agua y esperé a que algo picara. Los peces aquí abajo eran diferentes a los del norte, pero el principio era el mismo. Paciencia, persistencia y el cebo adecuado eventualmente te darían lo que querías. Había funcionado para mi venganza. Tal vez también funcionaría para mi paz mental. 6 meses después, estaba sentado en el mismo lugar cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi abogado, Tom. Pensé que debería saberlo. Derek Morrison fue arrestado ayer por malversar fondos de su nuevo empleador. ¿Dónde trabajaba? En una empresa constructora de Atlanta. Al parecer, ha estado robando dinero de los presupuestos de proyectos durante meses. Dicen que podría superar los $100,000. No me sorprendió. Un hombre que miente a su familia durante 20 años le miente a cualquiera sobre cualquier cosa. La moral de Derek. La brújula se había roto mucho antes de que yo expusiera sus secretos. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Nada legal, pero el fiscal de su caso llamó preguntando por nuestra demanda civil. Parece que quieren establecer un patrón de comportamiento fraudulento. ¿Vas a cooperar? Eso es cosa tuya. No lo exigen, solo lo solicitan. Lo pensé un momento. Derek ya se enfrentaba a la cárcel. Mi testimonio podría añadir algunos años a su sentencia, pero no cambiaría el resultado significativamente. Diles que no me interesa. Ya obtuve mi justicia. ¿Seguro? Estoy seguro. Después de que Jim colgó, me quedé allí pensando en la justicia, la venganza y la diferencia entre ambas. Se supone que la justicia es imparcial, equilibrada y justa. La venganza es personal, emocional, satisfactoria de una manera que la justicia nunca puede ser. Había obtenido ambas, pero la venganza había sido más satisfactoria. Derek pasaría los siguientes años en prisión, aprendiendo lo que sucede cuando le robas a la gente equivocada. Celia seguiría trabajando en empleos con salario mínimo, luchando por pagar las cuentas que los ingresos de Derek cubrían. Los niños crecerían, entendiendo que las acciones tienen consecuencias y que la confianza, una vez rota, nunca se puede reparar por completo. En cuanto a mí, estaba sentado en un muelle en Florida, pescando en aguas donde nadie conocía mi historia ni le importaba mi pasado. Rex dormía a la sombra a mi lado, y mi cuenta bancaria tenía $400,000 más que hacía un año. Había perdido una familia que nunca fue realmente mía. Pero había ganado algo más valioso, la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Un pez tiró de mi sedal y empecé a enrollarlo. Un pargo rojo de buen tamaño, perfecto para cenar. Había aprendido a limpiar y cocinar pescado en los últimos meses. Una de las muchas habilidades que desarrollé en mi nueva vida. El viejo Tom Henderson se había conformado con trabajar doble turno y confiar en los demás. Siendo sincero, el nuevo Tom Henderson no confiaba en nadie más que en sí mismo y en Rex, y estaba perfectamente conforme con ese acuerdo. Algunos podrían llamarlo amargo. Yo lo llamaba realista. El sol se ponía de nuevo y el agua estaba tranquila. Mañana me despertaría en una casa que fuera verdaderamente mía, con un perro genuinamente leal, en un pueblo donde nadie me mintiera sobre nada. Importante. No era la vida que había planeado, pero era la vida que me había ganado.